tal vez es una buena oportunidad, como decíamos, miramos, no hubo ninguna apocalipsis hoy, no hubo ninguna noticia de esas que va a decir, bueno, tenemos que hablar de esto, porque todo el mundo está hablando de esto y bueno, de alguna manera se necesita que hablamos, te lo piden, o que tampoco podemos ir siempre en todo contra la corriente. Vino más o menos bien el tema, así que dijimos, bueno, vamos a hablar de un concepto que en el fondo tiene que ver con lo que estamos viviendo, porque eso es, ¿cómo podríamos decir? Es la base de todo el problema que estamos llevando. Obviamente vamos a hacerlo de un punto de vista cuestionador, ¿no? Cuestionador contra el sentido común que hay, y vamos a explicarlo por qué lo hacemos. A lo largo de todo el desarrollo voy a ir explicando por qué digo lo que digo, para que se entienda y después podamos hacer un debate entre quienes seguramente no concuerden y quienes quieran agregar algo, ¿no? La pregunta tiene que ver con por qué la gente común sigue creyendo en la democracia liberal, a pesar de años, décadas de resultados pobres, corrupción, guerras, empobrecimiento social. ¿Por qué todavía les cree? ¿Por qué todavía la gente sigue en esta tesitura, ¿no? Porque los resultados están a la vista, no podemos decir que nos ha ido muy bien. Y no estoy hablando solo de la Argentina, ¿eh? Estoy hablando de todo lo que es la democracia liberal, el occidente colectivo, podríamos decir. Da lo mismo el país en que estemos. Los lineamientos son más o menos parecidos entre los que se mueven con este sistema. Si les gusta, después en otro momento podemos hablar sobre otros modelos que son diferentes, pero que en Occidente son descalificados. O sea, lo único que es válido es la democracia liberal, ¿no? La respuesta creo que es muy compleja. Tiene que ver con una combinación de factores, que son culturales, propaganda, falta de alternativas y control cognitivo, que esto es lo que tal vez haga un poquito más de ruido. Pero la realidad es que todavía, si bien la gente está harta de los políticos, todavía considera el sistema, todavía cree que funciona, cree que da resultado ir periódicamente a votar entre una serie de candidatos que hay, que tal vez en algún momento, bueno, era la única forma que había de organizarse mínimamente, o una de las, no era la única forma, había otras, que eso después podemos hablar en otro momento. Pero primero vamos por la base, porque si voy con las otras formas de organizar, me van a matar más todavía. Pero en principio, si uno quiere saber más o menos y contemplar la opinión pública, bueno, un esquema de partidos y organizados con una elección, con un papel, parecería bastante lógico para el siglo XIX. Ahora, estamos en una época donde todos nuestros fondos, por ejemplo, se mueven digitalmente, donde uno escanea el rostro para disponer de capital, de hacer pagos, recibir pagos precisamente también. Y uno dice, wow, entonces no es tan difícil validar la identidad de alguien, si lo hacemos constantemente. Todo el sistema financiero está confiando en esos esquemas, inclusive el esquema sanitario, de identificación de las personas, en lo que uno se imagine, el esquema funciona así. ¿Por qué no lo aplicamos también para las decisiones? ¿Por qué seguimos con un esquema tan arcaico, ¿no? Hay muchas, vamos a ver la respuesta del sistema, pero también consideremos el desinterés, ¿no? Porque parte del juego del sistema es que el común de la gente no está interesada. Estos temas los hablamos un puñado. Los que hablan y escuchan son un puñado realmente. La inmensa mayoría de la población está básicamente en otra. Pero confía en que el sistema es lo que hay, es lo único que se te presenta adelante. ¿Qué más podés hacer? Bueno, el primer punto tiene que ver con una narrativa moral hegemónica, el soft power del sistema, ¿no? Desde el final de la Guerra Fría, la democracia liberal se ha ido imponiendo como un sinónimo de libertad, justicia, progreso y civilización. Los cuatro conceptos se asocian al tema de democracia liberal. Se presenta como la única opción legítima
mientras que otras formas, que no son la democracia liberal, son demonizadas como dictaduras, autoritarismos, teocracias, etcétera. Porque las hay otras formas de gobierno, los hubo a lo largo de la historia, las hay en la actualidad. E inclusive esas dictaduras, esos autoritarismos muchas veces son más eficientes que la democracia liberal, pero no son aceptables. La democracia liberal, entonces, no se impone solo porque alguien la vote, sino por la narrativa. Fuera de la democracia liberal, solo hay oscuridad. Eso es un poco lo que impregna el sistema. ¿Cómo lo hace? A través de la educación, medios y psicologías de masa. Sistemas educativos occidentales que promueven una visión idealizada de la democracia como un logro civilizatorio innegociable. Yo no voy a decir que esto está bien o mal ahora. Lo que estoy explicando es cómo es el funcionamiento. Uno, desde que empieza a adquirir conciencia, nace y cuando empieza a empaparse a través de los sistemas educativos, uno empieza desde chiquitito a valorar la democracia. La democracia liberal estoy hablando. No estoy hablando porque no confundamos esto con gobernar al servicio del pueblo. Estamos hablando de la democracia liberal como la conocemos. Los medios masivos funcionan como organismos de validación constante. Constantemente nos repiten, la democracia es nuestro mayor activo. Todo debe ser condicionado a la democracia porque la democracia lo es todo en sí mismo. Y la psicología de masas termina por evitar rupturas con modelos conocidos. Incluso con defectos, la gente prefiere un mal conocido a arriesgarse hacia lo incierto. Hay un dicho que dice, lo mal conocido que lo bueno por conocer. Bueno, es un poco así. El sistema liberal tiene fallas, todos lo saben, pero controla los mecanismos que permiten definir qué es una falla y qué es un éxito. Y acá es donde está una de las claves, en algo que parece algo superficial, menor, ¿no? Primero tenemos un diseño institucional autoprotector. La democracia liberal moderna incluye mecanismos de resistencia al cambio estructural. Y esto es una cuestión importante porque esos sistemas han sido presentados como un balance de poder que evita las tentaciones autoritarias, por lo tanto es bueno y es deseable. Pero bueno, evidentemente funcionan como un contrapeso. La división del poder en las democracias liberales modernas, con elecciones que se hacen periódicamente y que canalizan la frustración sin afectar al sistema. Si salió mal, si el gobierno es un desastre, bueno, ya vas a tener una oportunidad de elegir de vuelta. Espera. Y si la tentación es cambiar los gobiernos demasiado seguido, te dicen que precisamente eso no es democrático. Y a pesar del propio sistema tener válvulas de escape, como por ejemplo un juicio político, cada vez más esto es desechado por el sistema político en general y se lo empieza a instalar, inclusive en contra de la propia lógica legal, como un sistema golpista. La justicia, que también actúa selectivamente, blindando al sistema. Vieron, por ejemplo, lo que pasó con la ley de medios en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando hay algo que atenta, la ley financiera, por ejemplo, que viene de la época de la dictadura, cuando alguien intenta ir por esos lados, o el sistema legislativo, el sistema político en general, o si no, la justicia como último recurso, lo va a terminar blindando al sistema. Se permite cambiar las caras, pero no cambiar las estructuras. Las estructuras tienen que permanecer. Se permite que haya un caos, pero que no transforme el núcleo del poder. Y a esto le podemos agregar la falta de alternativas visibles o validadas. Otras formas de gobierno, como nacionalismo, los modelos asiáticos, las autocracias que son eficientes, son básicamente, primero, ignorados por los medios. Se conocen sus logros. Luego son criminalizadas diplomáticamente o se las presenta simplemente como opresoras sin espacio para matices. Entonces uno ve, por ejemplo, el modelo chino.
que obtuvo innegables logros económicos en las últimas décadas. Y sin embargo, todo el sentido común en Occidente es, por Dios, que no tengamos un modelo chino. No queremos el modelo chino. Lo último va a ser el modelo chino. El modelo chino le permitió a China salir de ser un país pobre a ser una superpotencia en medio siglo. Y sin embargo, abjuramos como de un demonio del modelo chino. ¿Por qué razón? Porque ya estamos condicionados precisamente a eso. Y por ahí hay otros modelos que también han sido exitosos, pero son menos conocidos, entonces simplemente son ignorados por los medios. Ignorados y deformados en general funcionan como un tándem. No se habla, porque de China se habla de 1.000.000 de cosas, pero no se habla del modelo cómo funciona. Y de última, cuando se habla en sí, se habla mal. El liberalismo entonces no sobrevive tanto por mérito propio, sino porque neutraliza toda alternativa que se vuelva deseable. O sea, cualquier opción que sea diferente al liberalismo no sobrevive en la confrontación. Dugin de alguna manera habla de esto cuando nos habla de que el gran ganador es el liberalismo en su cuarta teoría política, dado que el fascismo y el comunismo son los únicos sistemas que lo desafiaron de alguna manera, aunque en realidad son desprendimientos del liberalismo, y fueron derrotados. Entonces lo único que ha quedado es el liberalismo en pie. Y también hay un miedo a la ruptura, que esto es un condicionamiento generacional que da la idea de que tenemos que permanecer en el marco que decíamos antes, de lo conocido. No podemos salir de este marco liberal y se nos asusta de alguna manera diciendo quieren volver al totalitarismo, quieren perder las libertades individuales, quieren que el país se vuelva a transformar en una guerra civil. Por supuesto la respuesta es no, entonces bueno, a aguantar. Y este miedo se lo instala y se lo sostiene constantemente. Desde que uno adquiere, básicamente, como decíamos, uso de razón, este miedo es reforzado por las películas, por los libros, por series, por toda la historia oficial que nos va a llegar. Nuestra conciencia entonces termina condicionada por todo un sistema que va en un sentido. Más vale pobre en democracia que rico bajo Putin. Esto es una frase que nunca nadie ha dicho, en realidad es un invento que acabo de hacer, pero que claramente podía ejemplificar lo que estoy tratando de decir. Podemos ser pobres en democracia, pero por suerte estamos librados de que nos gobierne un tirano como Putin. Eso es lo que se instala en la percepción media occidental. La persistencia de la fe en la democracia liberal entre la gente común no se basa, entonces, como estamos viendo, en resultados, sino en un condicionamiento histórico, en una narrativa hegemónica, en un control institucional y en un miedo psicológico. Esas son las 4 patas de la mesa donde se sostiene la democracia liberal. Vuelvo a repetir, un condicionamiento histórico, una narrativa hegemónica, un control institucional y un miedo psicológico. La democracia liberal funciona en realidad como un escudo cognitivo. Te hace creer que estás protegido, pero te impide a la vez imaginar otros horizontes. El sistema funciona tanto como un mecanismo de legitimación, control y perpetuación. Las elecciones son periódicas, hay parlamentos, hay tribunales, hay una prensa libre, que simulan que es un sistema que está bajo control del ciudadano. Pero la realidad, la sabemos todos, es que los candidatos en realidad son seleccionados por estructuras partidarias cooptadas, por el poder económico, por prácticas endogámica. Hay una serie de factores que hacen que ninguno de nosotros va a un partido político y sea considerado seriamente como un candidato a nada. El que es candidato surge de una estructura que se forma
en forma paralela, que trabaja en forma paralela. Son seleccionados y esas campañas luego van a ser financiadas por lobbies o por conglomerados, porque no solo tenés que conseguir ese apoyo del partido político que es parte del sistema, sino que además tenés que participar con condiciones mínimas que te lo da tener una financiación que obviamente no tenés. Por eso es interesante como uno también ve, por ejemplo, que las estructuras partidarias, pero el modelo prohíbe que los candidatos vayan por fuera de los partidos políticos, a pesar de todo el discurso individualista, porque es la forma en que se organiza esto. Y claramente, sin recursos, todos sabemos que las campañas políticas no llegan a ser pie. Y las decisiones claves, finalmente, tanto en comercio, en la toma de deuda, en materia de defensa, son tomadas básicamente por tecnócratas no electos. Si nosotros, ejemplos al canto, vamos a comprar un avión que debería ser el esquema dorsal de la defensa argentina, es un F-16. ¿Por qué? Porque en teoría unos tecnócratas nos dijeron que es por ahí. Nos dijeron, este es el avión adecuado para la Fuerza Aérea Argentina, por ejemplo. Ejemplo, pónganle que se les dé la gana, siempre funciona con la misma lógica. En economía, ¿alguien sabe por qué se toman las decisiones? Básicamente son tecnócratas disfrazados de funcionarios que van y te dan una explicación en general difícil de comprender sobre por qué no hay otra opción que la que ellos están tomando. El pueblo entonces vota, pero en realidad no elige. Las élites son quienes permiten las elecciones porque dominan todos los resultados posibles. Después esto tiene un blindaje jurídico y supranacional, porque puede fallar en un país internamente el modelo. Entonces va a haber otro anillo de contención. Las constituciones liberales, primero, por ejemplo, están sujetas a pactos internacionales que funcionan como un reaseguro del reaseguro. Y, entre otras cosas, casi sin excepciones, diría, hoy por lo menos, protegen la propiedad privada de una forma intocable. Todas las constituciones liberales protegen la propiedad privada. Es algo que no se puede discutir. O sea, el mundo es soberano excepto para tocar lo que tiene que ver con la propiedad. Entonces ahí vienen muchos problemas que después lo tenemos diariamente en lo cotidiano, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero que hay una estructura monopólica y bueno, resulta que empezás a chocar con el concepto de propiedad privada. Cuando uno dice, bueno, pero tiene que haber un derecho a la información y que haya pluralidad de voces, ¿y con qué chocar? Con la propiedad privada. Y así sucesivamente. Cada una de las acciones tiene un dueño que te va a permitir o no hacerla. Por lo tanto, el poder en realidad está limitado y de hecho nos dicen está bien, porque si no, al final el poder político pasa por encima de otro lado y nosotros no queremos lo que pasó en China con Jack Ma. No queremos que el Estado te condicione. Y tenemos millones de ciudadanos que probablemente apenas llegan a fin de mes preocupados porque un megamillonario sea condicionado por el poder político. Bueno, evidentemente, si no es condicionado por el poder político, el megamillonario va a condicionar el poder político y eso nos dicen que es libertad. Limitar la soberanía popular, entonces, si amenaza los intereses del capital global, es algo ineludible. Y homogeneizar las políticas a favor del libre mercado y el orden basado en reglas pasa a ser un sentido común. La democracia liberal, entonces, podríamos concluir sin mucho esfuerzo, ¿no? No protege al ciudadano de las élites. Más bien, lo que hace es lo contrario, protege a las élites del ciudadano, con distintas excusas y medias, pero en realidad invierte la situación. No están para protegerte a vos como un ciudadano común, sino en realidad están protegiendo a los grandes poderes de las decisiones de las masas. Despolitización de lo económico. Esto es otro tema también central. Bajo este sistema,
La economía queda técnicamente administrada por bancos centrales independientes, agencias calificadoras, consultoras globales y una serie de satélites que funcionan alrededor de eso. Por eso, hasta tanto no se ha condicionado el sentido común que uno vota a un gobierno, a un partido político, a un frente para que gobierne, y sin embargo no le da el manejo de la moneda, no le da el manejo de la economía, básicamente, que se lo entrega a los tecnócratas, y esto termina condicionando demasiadas cosas. Se impone la idea de una economía no politizada, en realidad, pero la verdad es que está politizada, o por lo menos está monopolizada. ¿Por quién? BlackRock, Parwan, JP Morgan, Goldman Sachs, cualquiera de estos grandes grupos económicos, financieros, inversores con determinados nombres, ellos son realmente quienes deciden sobre las cuestiones políticas. Las decisiones básicamente que van a afectar a tu vida diaria no son nunca tomadas por los sectores políticos, no se someten a votación, se toman por los actores del mercado. Esa figura gris, oscura, que lleva a que haya una indefinición, a que no se sepa exactamente quién es ni por qué, pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar, porque el mercado se enoja después. Y junto con esto viene también otra situación que tiene que ver con el control de la percepción y la narrativa. Las élites en realidad son las dueñas, son quienes controlan los grandes medios, Hollywood, la industria editorial, la tecnología. ¿Y esto qué les permite? Les permite diariamente definir qué es la democracia, etiquetar cualquier alternativa a esa democracia que ellos han identificado y han entronizado como populismo, como fascismo o amenaza. Fíjense cómo se condiciona últimamente a cualquier medida que no sea tomada por un tecnócrata económico como populismo. Es populismo. ¿Qué significa el populismo? Significa simplemente que se salió de la esfera. Y antes era popular y se inventó una forma casi para descalificarla como populismo. Bueno, eso creo que es en realidad una de las muestras más de cómo funciona esto, ¿no? Las élites definen entonces qué es la democracia, qué es fascismo, qué es populismo, qué es una amenaza, e inclusive producen un disenso inofensivo, cuestiones de género, de raza o demás, que canalizan la frustración de la vida diaria bajo estas condiciones que estoy describiendo, pero sin tocar el poder real. No se trata entonces de ocultar la verdad, sino además de saturar de conversiones digeribles que hagan imposible pensar por fuera del sistema, porque la verdad está. Y no es cierto que no la podés decir o que te bajan todo. Uno a veces lo dice casi como un cliché. No es que te bajan tu material porque dijiste algo inconveniente. No, no, no. Se pisa tu difusión. No vas a tener apoyo, no lo vas a poder mostrar en ningún lado. Te van a aislar, no vas a tener retribución económica. Te van haciendo un camino cuesta arriba para desalentarlo y para que eso se limite al que lo está diciendo y a un pequeño grupo con determinadas inquietudes que se salió de control. Pero ese grupo tiene que ser aislado. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso nunca accedes a un gran medio de comunicación, por eso no te va a editar una gran editorial, por eso no vas a asesorar a un gobierno, siempre vas a ser un personaje marginal. Así es como funciona. Esta es la nueva forma de censura. Transformarte en algo inofensivo. Podés hablar, sí, pero te va a escuchar tu familia. No más que eso. No se trata, entonces, como decíamos, de esconderlo, de pisarlo, de evitar que se diga, sino básicamente de limitarlo, de podarlo. Y también hay algo que es el ciclo de autorreproducción de las élites, que tiene que ver con las élites liberales que
emergen de este sistema circulante. Universidades en general de élite, como Harvard, las de la Ivy League y demás, que van escogiendo y van girando y van seleccionando quiénes van a ser luego los gerentes del sistema. ONGs, think tanks, fundaciones, medios y partidos políticos conectados con fundaciones transnacionales. Esto es cómo hace recircular el sistema. El mismo apellido, la misma persona puede ser un CEO, puede ser un diplomático, puede ser un banquero o un activista, no importa. La ideología liberal los une todos bajo una fachada de un mismo pluralismo. La democracia liberal es entonces un régimen para élites globales porque ofrece legitimidad sin renunciar al control, otorga derechos sin permitir un poder real y canaliza la oposición sin poner en riesgo las estructuras. Es un castillo de cristal que es transparente para parecer justa, pero en realidad está blindado para que no pueda ser tocado por dentro. Esa democracia liberal es lo que ha reemplazado los gobiernos autoritarios. Por eso nosotros no hemos visto más golpes de Estado en América Latina. No es porque el pueblo haya salido y haya tomado el control de su vida, porque los sistemas se han democratizado, porque se ha cambiado la forma de control por una más eficiente. El gobierno autoritario no hacía todas estas cosas que estoy describiendo, por lo tanto tenía ejes vulnerables, tenía fisuras que generaban revoluciones, tensiones y cambios de gobierno. Esto se solucionó con un gobierno que es incluyente. Todo el mundo está dentro de ese gobierno ahora. Es una arquitectura funcional del poder moderno basado en la democracia liberal, el capital financiero y el control narrativo. Este triángulo, democracia liberal, capital financiero y control narrativo, es lo que sostiene entonces esta forma de hacer política. Las finanzas globales, instituciones, FMI, Banco Mundial, el BIS, fondos de inversión, bancos centrales, controlan básicamente los resortes económicos. Control de emisión, control de crédito, deuda, capitales, el riesgo país que está tan en moda y que es una amenaza que uno dice, tenemos que hacer todo para que baje el riesgo país, porque la verdad tiene efectos prácticos, nos cobran sobre tasas altísimas. ¿Quién define el riesgo país? Una agencia. 3 agencias. ¿Y la democracia? Ningún gobierno puede sobrevivir sin el apoyo de estos sectores. Con el FMI en contra, el Banco Mundial en contra, las agencias de crédito en contra, los bancos centrales que son autónomos en contra, ¿cómo haces para gobernar? Básicamente es absolutamente condicionado. Entonces vas a una elección, pero ya de por sí no se está disputando el poder real. Los estados pueden cambiar presidentes, pero no pueden cambiar los términos en que se mueve bajo el capital. El capital es el que va a generar, los dueños de todo esto son los que van a decir que sí, que no. Después, como decíamos, está el control narrativo de la historia, el eje cognitivo, las corporaciones, Reuters, la CNN, la BBC, el New York Times, el Financial Times, y las nuevas opciones como Google, Meta, el omnipresente Hollywood, son todos ejes que legitiman o deslegitiman algo o lo ignoran según la conveniencia de las élites. Si les parece que esto debe ser formado, lo empujan, legitimándolo. Si no, lo deslegitiman. Esto es fascismo, esto es populismo, esto es comunismo, esto es lo que se les ocurra, lo que sirva en cada lugar, o simplemente lo ignoran. En general, cuando tiene potencialidad de daño, cuando no tiene tantas fisuras, es preferible ignorarlo. Es ignorarlo porque si no es conocido, no representa riesgo. Lo hacen a través de técnicas como el framing, que no solo se usa en construcción,
sino básicamente es la segmentación, el corte, la división, donde esto es democracia, esto es populismo, y entonces nos dicen cuáles son las opciones que nosotros podemos optar. Esos medios también nos saturan de contenidos irrelevantes para que nuestro tiempo esté ocupado en pensar cosas superfluas. Fíjense que pasamos de la prensa escrita, de las largas editoriales, a los shorts y el TikTok. Básicamente el modelo es pensar cada vez menos, entretenete, pasala bien mirando otras cosas, pero no discutas los temas que no están a tu altura, los temas que no te incumben. Esto es para las élites y esto es para la masa. La masa no discute esas cosas y se apenas entretiene. Pan y circo, evolucionado, técnico, con un montón de aditamentos, pero no es más que pan y circo, con menos pan cada día. No necesitas entonces que haya una censura si lo que vos lográs es que la gente no piense, desactivando el pensamiento crítico, por ejemplo, o que simplemente todos piensen igual, que eso es el ideal, es 1984. El sistema burdo, ¿cuál es? El sistema burdo es el que ustedes ya más conocen, el que se basa en la dictadura y la censura. El dictador con fuerzas policiales en la calle y con la censura que impide que se pueda decir algo inconveniente para el régimen. Hay un modelo mucho más sofisticado que es el control de las mentes. Si vos lográs que toda esa gente apoye a su propio opresor, ¿para qué querés la dictadura? Es mucho más difícil. Entonces, lo que uno, es verdad, es mucho más fácil. Lo que uno necesita es controlar lo que piensa la gente. ¿Cómo controlo? Con estos medios. Distrayendo, diciéndote qué está bien y qué está mal y evitándote que vos pienses y profundices. Cuando vos no conocés, cuando vos no profundizás, cuando no estás acostumbrado a pensar en profundidad, es bastante fácil que te digan esto está bien o esto está mal, este es un populista, este es un dictador, este es el que tenés que apoyar, este es el sistema. La democracia liberal además tiene un eje de legitimización simbólica, que son las instituciones, básicamente, los parlamentos, las ONG, los organismos internacionales, la justicia. Todo eso permite canalizar las protestas hacia carriles inofensivos, porque siempre va a haber reclamos, gente que siente que es injusto. El problema es que eso no condicione el centro del sistema. Entonces hay que llevarlos a vías muertas. Ofrece elecciones, en realidad, sin que posibiliten la transformación del orden real. O sea, simulamos, te permitimos que te descargues, que canalices tu bronca y que creas que optar. Pero vas a optar siempre por parte de lo que yo te dije que podés optar. Vas a votar al partido verde, al partido azul, al partido rojo, al partido negro o al partido blanco. Mira todos los colores que tenés para elegir, pero votás un color. No se te ocurra votar un sonido. Ese es el problema, porque no vas a tener ni siquiera la opción de votar un sonido. Se votan colores. Entonces te ponen un esquema sobre el cual vos solo optás cuál de los sistemas que pertenecen a un mismo poder vos vas a recibir, ¿no? O sea que las elecciones en realidad es un ejercicio que se hace sin transformar el orden preexistente. Ese es el objetivo. Se divide además a la población en debates simbólicos mientras lo esencial se mantiene crítico. El sistema no se defiende entonces con ejércitos, con represión, se blinda en realidad con papeletas electorales y editoriales. A veces, cuando los gobiernos no hacen bien su trabajo, cuando se llega demasiado a un extremo, se podrán usar balas de goma, pero no se van a usar más tanques si las cosas se hicieron bien, porque lo que se trabajó es sobre que las mayorías lo acepten. Por eso,
Uno puede tener un gobierno que está haciendo el ajuste más grande de la historia, él mismo lo dice, el más grande de la historia universal, llevando a que la gente gane, no sé, una fracción de lo que ganaba hace un año atrás apenas, y las mayorías sigan de brazos cruzados viendo el espectáculo. ¿Por qué? Porque pasa eso, porque se defendieron de otra manera, se defendieron psicológicamente, con la técnica, no con la fuerza. Entonces, una vez que se manipuló a la sociedad entiende que, bueno, optó por lo que creyó mejor y bueno, habrá que esperar 2 años para volver a votar o 4 y después si sale mal de vuelta y bueno, ¿qué vas a hacer? Es lo único que hay, ¿qué podés hacer? Bueno, trata de ocuparte de tus cosas, de pasarla lo mejor posible, carpe diem, viví el día y ya está. Y no hay más que eso. Fíjense qué venenosos son estos programas también de autoayuda y disfrutar el día. Ese mensaje omnipresente en esta sociedad de vos venís a la vida para disfrutar, porque eso te quita espíritu de lucha, eso te quita idea de trascendencia. Y lo dice mucha gente, se naturaliza eso, no, pasar lo mejor posible, en definitiva es una sola vida que tenés. Vayan hilando y viendo por qué vos tenés que cortar el mensaje de trascendencia, porque no da ningún esfuerzo, ni ningún sentido tiene que vos hagas un esfuerzo para ir en alguna dirección determinada, porque total no vas a cambiar nada. Te convencieron de eso, y si no vas a cambiar nada, ¿para qué te vas a meter en líos? En definitiva, se transforma entonces todo esto en un mecanismo circular triangular, con finanzas que imponen condiciones, reformas, deudas, etcétera, una política que las legitima estas condiciones en nombre de la democracia, con medios que justifican, explican y neutralizan la resistencia, consiguiendo como resultado que las élites permanezcan seguras mientras que el pueblo cree que elige, pero el sistema en realidad se sigue autorreproduciendo sin que cambien. Este es el triángulo que forma el régimen global posmoderno, una dictadura pero que no tiene dictadores, una prisión que no tiene barrotes y una élite que no tiene rostro. Ese anonimato combinado con la sujeción y la opresión es lo que estamos viviendo, pero que como es muy sutil, ni se termina por comprender, por lo menos para las mayorías. Veamos un ejemplo práctico. 2. La Unión Europea, por ejemplo, tiene finanzas, como decíamos en ese triángulo, Alemania, el Banco Central Europeo, los fondos de inversión que imponen reglas fiscales, límites en el déficit, reformas estructurales, constantemente tenemos eso. Y por otro lado tenemos la democracia liberal, donde existe un Parlamento Europeo que sí está presente, pero que la realidad, más allá de todos los condicionantes que decíamos en la elección y demás, ni siquiera tiene un poder real, porque el poder real está en la comisión que no es electa por los ciudadanos, sino por acuerdos palaciegos, donde, bueno, obviamente son muy permeables otras fuerzas. Los medios funcionan como el otro vértice de este triángulo, donde califica como populista todo lo que más o menos no le guste. Por ejemplo, a Hungría es un populismo, Italia en algún momento es un populismo, si Meloni insiste mucho, por eso Meloni se tiene que poner con la OTAN, porque si no va a ser descalificada, y básicamente como fascismo todo lo que se enfrente a esto. La Unión Europea entonces te garantiza que se vote, pero que nada cambie. Las élites tecnocráticas son las que van a definir la situación. En Estados Unidos la cosa funciona más o menos igual, con otro aspecto, porque cada lugar tiene una realidad distinta, pero la matriz es la misma, elecciones y reelección. Las finanzas, Wall Street, la Reserva Federal, BlackRock, cada administración política en Estados Unidos está rodeada por empleados de los fondos de inversión, de Goldman Sachs y demás.
Una democracia liberal que permite un cambio constante de presidentes, pero con una deuda que crece, con una guerra que continúa, con una desigualdad que se agrava y con una desindustrialización que se profundiza, y medios que controlan el lenguaje, género, raza, etcétera, para dividir la sociedad en guerras culturales inofensivas. El sistema permite escándalos inclusive, pero nunca permite una auditoría en el Pentágono o en el Tesoro. ¿Vieron qué casualidad, no? Esas cuestiones nunca sabemos. Desaparecen en el Pentágono cientos de miles de millones de dólares y nadie sabe dónde fueron, pero nadie hace una auditoría. Nadie sabe cuánto oro hay en Fort Knox porque no se hace una auditoría, y así podríamos seguir hasta el infinito. Y en la Argentina, ¿qué les puedo contar? ¿No? Es el ensayo más descarnado de este modelo, con un FMI que dicta políticas constantemente, de una forma u otra siempre se las ingenia, condiciona reformas, impone el liberalismo sin liberar al pueblo básicamente del saqueo que sufre. Una democracia liberal que hace más de 4 décadas que alterna partidos sin alterar los cimientos del modelo rentista dependiente, y medios que te distraen con discursos moralistas, con moralinas básicamente, porque no son moral realmente, figuras mediáticas inconsistentes, microescándalos constantes, y el país cambia de gobierno, pero la deuda, la inflación y el capital concentrado siguen funcionando como siempre. Y acá vamos a hacer un pequeño apartado, porque sé que es necesario que se entienda para poder liberar de alguna manera las fuerzas hacia algo más conducente. Es básicamente qué rol juega la ideología woke, centrada en cuestiones de género, raza, identidad y lenguaje dentro del esquema de dominación de élites globales liberales. Porque a veces nos proponen unirnos o sumarnos a grupos que manejan estas cuestiones, y que nosotros explicamos que esto es negativo, y bueno, vamos a tratar de meterlo en este análisis para que se entienda por qué decimos que no a esto. El wokismo en realidad lo vemos como un mecanismo de distracción, fragmentación y legitimación del poder moral. Es una disidencia controlada porque canaliza la rebeldía sin tocar el poder real. Lo woke permite expresar indignación pública, pero solo sobre temas que son simbólicos o personales. Podemos discutir sobre pronombres, microagresiones, inclusión en comerciales, pero nunca vamos a discutir desde lo woke el capital, la deuda, la guerra, la colonización económica, el rol de la OTAN, del FMI, de los fondos buitres, sino más que apenas en forma testimonial. Estamos en contra del capitalismo, listo, ya, vamos para otro lado. Y vamos a lo que vale realmente, que son los derechos. Y por supuesto, lo woke no es solo lo woke de izquierda, también es lo woke de derecha, o sea que en el conjunto se diluye. Se permite básicamente, el sistema permite que se grite, que se alce la voz, siempre y cuando no se cuestione quién define, quién domina, cuál es el sistema en sí. La fragmentación social es otro de los objetivos, porque la agenda woke divide a las mayorías en pequeños grupos identitarios, muchas veces microgrupos de raza, orientación sexual, neurodiversidad, disidencias sexuales, ambientalismo y un eterno veganismo. Es una panoplia de resultados interminable. Y esta división, ¿qué es lo que hace? Impide que haya una unidad de clase o de soberanía popular real. Es fácil, hay un obrero y un agricultor, como un ejemplo muy, muy básico, que antes eran enemigos del banquero, enemigos del capitalista. Hoy no. Hoy el enemigo del obrero, es enemigo del campesino porque usó un pronombre que no le gustaba. Del campesino, del empleado metalúrgico, del empleado de comercio o del chico de Rappi. Nos van a llevar a que el problema es la identidad, es la liberación. Bueno, y obviamente el feminismo en esto es el más importante de todos,
por su número, por cómo afecta a la sociedad, porque lleva a que las mujeres piensen que su opresión no viene de un sistema donde hay élites económicas que son dueñas de todo y cada día extraen más riquezas de la familia, sino que su enemigo es su marido o su hijo o su hermano o su padre, simplemente porque todo hombre es opresor de una mujer. Y podríamos seguir hasta el infinito con estos ejemplos, pero creo que queda bastante claro cómo funciona el mecanismo de fragmentación. Pero también funciona como un sistema de legitimización moral de las élites. Corporaciones como BlackRock que mencionábamos, o Disney, o Amazon, o Coca-Cola, se han vestido en las últimas décadas como ejemplos de inclusión, feminismo, ecologismo, identitarismo y demás, pero paralelamente seguían con sus prácticas de explotación laboral, financiaban guerras en medio mundo para obtener recursos, lavaban la imagen mediante su ONG o fundaciones woke. El opresor ahora cambió. El opresor usa una bandera multicolor, dona para el orgullo y te habla lenguaje inclusivo. Además, es un instrumento de coacción cultural y funciona como un instrumento de censura inversa. El wokismo genera nuevos dogmas morales. Quien niega esos dogmas morales, ¿qué es? Es un fascista, es un violento, es un retrógrado, es un cavernícola, es alguien que no merece vivir en la sociedad. Se justifica entonces, a partir de esto, que haya silencio, que haya despidos, que haya cancelación, que los excluya de la vida pública. Hemos visto montones de casos de alguien que hizo algo o dijo algo que no era conveniente. A veces esto salta, por ejemplo, cuando se llega a cuestiones absurdas, como Rowling, la escritora, que habló de que las mujeres menstruaban y eso desató una serie de críticas porque parecía una barbaridad. ¿Cómo va a decir que las mujeres menstruan? Si todo el mundo sabe que los hombres también pueden menstruar. Bueno, ese delirio a veces es demasiado visible y produce reacciones, pero es constante cuando alguien habla y dice algo que no es tolerado políticamente, como pasa a ser marginado del sistema. Por eso los políticos son los primeros que adoptan esta forma de moverse, porque ellos tienen que rendir cuentas inmediatamente, no ante la opinión pública, porque en las últimas elecciones, en varias partes del mundo, hemos visto como que aquellos que hablan en contra de estas ideas suelen sacar muchos votos, inclusive con toda la hostilidad del sistema. ¿Por qué lo hacen? Porque no representan intereses populares, porque la gente está harta de todas estas historias. Pero, quienes dictaminan quiénes van a ser los candidatos, quienes mueven los resortes del poder de verdad, querían que estas ideas se mantengan. Por lo tanto, el político que sacaba los pies del plato no tenía espacio en las estructuras políticas, así lo quiera votar el 90% de la gente. Daba lo mismo. El eje de esto es básicamente no prohibir el disenso, pero transformarlo en un crimen cultural. Y el crimen cultural se castiga con el ostracismo, es la cultura de la cancelación que hemos visto. Y esto se utiliza también como una herramienta geopolítica. Los Estados Unidos, por lo menos hasta la llegada de Trump, ahora está cambiando, y la Unión Europea en su máxima expresión utilizan lo woke como prueba de democracia. País que no adopte la agenda woke es calificado como un país autoritario. Polonia, Hungría, inclusive, como decíamos, aliados propios como Polonia, que lo querían usar a luchar contra la autoritaria Rusia, que tampoco acepta estas ideas, tuvo infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque ¿cómo podía ser que no acepten las premisas woke? Se condicionan los créditos, se condicionan la cooperación, se condiciona la inversión extranjera, se condiciona absolutamente todos los mecanismos económicos para que vos impongas esta agenda woke. Se los califica como
dictatoriales, autoritarios, cualquier país que no acepte la agenda. Y la hegemonía entonces global, como decíamos, ya no se impone entonces con tanques, se impone ahora también como una ideología moralista, identitaria y deconstruccionista. Es más, en algunos aspectos inclusive llama a dividir los países por las teorías decoloniales. Por ejemplo, el caso más claro es el de Rusia. Rusia es un país donde el pueblo ruso, étnicamente ruso, es un pueblo opresor de otras nacionalidades, por lo tanto, hay que liberar a las otras nacionalidades fracturando a Rusia en múltiples estados menores para que los rusos no sean opresores de otros pueblos. Así funciona geopolíticamente también. Lo woke, entonces, no es una revolución, es un producto de las élites para fragmentar y desarmar cognitivamente a las masas. Es una cortina de colores que se despliega mientras en realidad te están robando tu presente y tu futuro. Te dicen, los invadimos para liberarte del machismo, pero en realidad lo que están haciendo es que el imperialismo del arco iris reemplace el colonialismo del siglo XIX. El wokismo en realidad no es el fin de un proyecto ideológico, y esto es lo más complicado, sino el puente hacia una próxima fase, que es el transhumanismo tecnocrático. La lógica de este despliegue tiene que ver con, primero, un desarraigo identitario. De la biología vamos a pasar a la autopercepción. El wokismo impone entonces como un dogma que la identidad es subjetiva y autodeterminada. No estoy inventando nada, estoy simplemente diciendo lo que ellos dicen. Claro, en otro marco para que se entienda. El wokismo entonces no te acepta la biología. Te dice, no hay hombres ni mujeres, solo hay construcciones. La biología es una forma de opresión, porque divide entre machos y hembras. Esta doctrina, en realidad, lo que está haciendo es perpetrando un terreno apto para una siguiente ruptura, que es la negación del cuerpo físico como límite. Este es el objetivo y por eso la necesidad de instalarlo trans. Inclusive utilizaron al feminismo como vehículo para llegar al transfeminismo, porque el transfeminismo era el objetivo buscado. ¿Por qué era el objetivo buscado? Porque vos en realidad estabas buscando otra cosa, la negación del cuerpo físico como límite. Se puede redefinir el género como percepción, entonces. ¿Por qué si pudimos hacer eso con el género como una percepción? Yo no soy hombre o mujer por nacimiento, por mis genitales, sino por cómo me autopercibo. ¿Por qué no hacerlo con la especie, la edad o la humanidad misma? Cuando en algún momento esto se planteó, se ridiculizó, pero de a poquito vamos viendo que esto es así. Esto tiene un objetivo, que es la normalización de la modificación del cuerpo. El cambio de sexo, las operaciones, implantes, transiciones hormonales se presentan ya no como eventos médicos, como intervenciones médicas opcionales, sino en realidad como un derecho. O sea, yo me cambio de sexo y esto estamos hablando de un derecho. Y esto familiariza entonces a la sociedad con la idea de que alterar el cuerpo es útil para ser realmente quien uno cree que es. Por lo tanto, ahí son un paso del cambio de los genitales al chip cerebral. La lógica es básicamente la misma y es lo que están instalando. Modificar lo natural para que esto se adapte al deseo. La integración progresiva de la tecnología en la vida celular favorece esto. Los celulares, relojes inteligentes, algoritmos de control de salud, etcétera, etcétera, cada día van tecnologizando cada vez más el cuerpo social y emocional. El discurso woke enfatiza en la inclusión digital y los derechos de acceso tecnológico como nuevos derechos humanos. El transhumanismo, entonces, ahora, además de usar tanques, agrega las apps y los filtros.
Y esto se fusiona con la ideología globalista tecnocrática. El proyecto transhumanista no es un proyecto marginal, no es algo que inventaron 4 trasnochados, sino es algo impulsado, y esto es público, por organismos como el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que promueve la fusión del hombre-máquina. Silicon Valley trabaja, por ejemplo, en neurointerfaces, edición genética, longevidad. Fundaciones progresistas presentan estos avances como un progresismo ético. Primero fue la autodeterminación del género, luego va a ser la autodeterminación de especie, conciencia, cuerpo y probablemente la propia existencia. La democracia liberal, entonces, y el wokismo caminan de la mano como legitimadores de un salto ontológico. La democracia liberal ya no trata sobre ciudadanos con cuerpos naturales, sino en realidad como identidades con derechos autoimpuestos. Fíjense que pasamos de ser un ser humano a una identidad. Por eso vieron ese discurso de los cuerpos. En los sectores más extremos hablan de cuerpos. Es más, de mi cuerpa, dicen algunas mujeres. Bueno, tiene que ver con esto, aunque probablemente ellos no lo sepan. Ellos solo repiten lo que escuchan. El Estado, los medios de educación, los medios en general, empiezan a legitimar estos derechos de personas aumentadas, de las modificaciones genéticas voluntarias e inclusive, vamos a ver más adelante, como venimos anticipando desde acá, la inclusión legal de la inteligencia artificial como una identidad jurídica. ¿Quién entonces podría llegar a decir que un hombre mejorado, un ser humano mejorado con inteligencia artificial, no tiene más derechos que uno biológico? Entonces, el wokismo en realidad es una revolución cultural previa al transhumanismo, que disuelve los fundamentos de lo humano como sexo, cuerpo, biología, para construir un consentimiento hacia una humanidad tecnológicamente rediseñada. Es la etapa emocional necesaria antes de un salto técnico. La ingeniería social precede a la ingeniería biológica. Primero hay que adecuar culturalmente a la sociedad para luego desembarcar con estas cuestiones. Y acá, y ya con esto sería el último tema que tratamos en el día de hoy, entran en juego las religiones. Desde el wokismo también han presionado sobre la idea de que las religiones tradicionales son una especie de mecanismos opresores desde la humanidad. Independientemente de lo que haya pasado a lo largo de la humanidad y los errores que hayan podido cometer las religiones organizadas tradicionales, lo que se está atacando es otra cosa. Las religiones tradicionales, en realidad, representan uno de los últimos bastiones ontológicos capaces de resistir la disolución de los límites naturales y trascendentales del ser humano. Por ello se han transformado en un objetivo a neutralizar, ridiculizar o reconfigurar por parte del poder tecnocrático global. Neutralizar, ridiculizar y reconfigurar. Son los 3 ejes que nosotros estamos viendo alrededor de las grandes religiones, ¿no? Cuando no gustan, se las puede prohibir, se las puede difamar o se las puede modificar, inclusive desde adentro. Ese es el objetivo, no importa cómo, es condicionarla. Es muy extremo hacer como han hecho en algunos estados de Estados Unidos y considerar homofóbica la Biblia y prohibirla. Bueno, esto es algo que choca demasiado violentamente, pero si yo introduzco una secta que reinterpreta la Biblia y que me saca una Biblia gay que redefine los conceptos y analiza y vuelve a cambiar las interpretaciones históricas de la Biblia, esto produce otro tipo de reacción. No son ejemplos que haya inventado, son cosas que están sucediendo hoy.
¿Pero por qué lo hacen? Bueno, hay razones estratégicas. Defensa del orden natural y de la trascendencia. Las religiones monoteístas, entre las cuales están todas las variantes, la mayoría de las variantes del cristianismo, sobre todo las variantes tradicionales, el islamismo, el judaísmo, sostiene que existe una diferencia objetiva entre el hombre y la mujer, que existen límites en el cuerpo humano, que no es una materia prima el cuerpo humano para hacer lo que uno quiera, que el alma es una entidad inmodificable, no tecnológica, y dentro de este marco invalida, y este es el problema, invalida la lógica de autocreación del yo, que es la base del wokismo y del transhumanismo. Dios te impone límites y el transhumanismo necesita que no existan los límites. Y esta es la contradicción que termina siendo irreconciliable y que da el origen a la hostilidad de los movimientos woke hacia las religiones tradicionales. La autoridad moral alternativa al Estado global se refleja de alguna manera en que las religiones tienen valores universales que no dependen del poder político coyuntural. Por supuesto que puede haber sectores que combinen y que actúen en consonancia con poderes políticos, pero no a largo plazo y no en su totalidad. La religión debería responder a Dios y el poder mundano no, al gobernante de turno. Por lo tanto, hay diferencias que hace que el religioso sea independiente del poder político que estamos mencionando. Hay liderazgos espirituales que son entonces autónomos y comunidades transnacionales cohesionadas por la fe, no por la ideología política. Un creyente entonces puede desobedecer al sistema si cree que su Dios le ordena algo contrario. Y eso es intolerable para el nuevo poder total, que se basa precisamente en condicionar la voluntad de alguien. O sea, la voluntad de las masas va a ser condicionada por estos nuevos valores. Ahora resulta que si estos valores chocan con lo que Dios le ha dicho al ser humano para que funcione, por lo menos de acuerdo a lo que cree cada creyente, bueno, hay una colisión, por eso se avanza con el laicismo sobre la espiritualidad religiosa en la vida. Todo tiene que ser laico, todo lo público tiene que ser laico, porque no se puede servir a dos señores a la vez. Bueno, ya sabemos cómo esto funciona. El creyente, además, puede ser entonces un rebelde al sistema actual. Hay una resistencia a la redefinición ontológica. Las religiones ofrecen un marco cerrado de lo que significa ser un ser humano. Nacemos, morimos, somos limitados, y eso le da también cierto sentido al sufrimiento, que no puede ser eliminado artificialmente. La trascendencia en realidad está en Dios y no en una nube de datos. Nuestra conciencia nunca puede ser reemplazada por una nube de datos, porque es nuestra alma. El creyente acepta entonces el dolor como parte del alma, mientras que el transhumanista quiere eliminarlo como una especie de bug, como una especie de falla del sistema. Y ¿esto cómo se hace? Se hace a través de la suplantación cultural, a través de nuevas entidades espirituales, podríamos decir, en lugar de confrontar directamente con las religiones, porque aún el peso de las religiones es muy grande en las sociedades, se genera una espiritualidad light. Por ejemplo, la promoción del yoga. Básicamente ustedes vayan a una consulta de un médico, para lo que sea le va a promover el yoga. El mindfulness, moral sin religión, códigos woke como nuevos mandamientos, como tolerancia forzada, lenguaje inclusivo y demás. Y también tenemos narrativas científico-tecnológicas como la fe posmoderna, la singularidad, la inteligencia artificial mesiánica, la vida eterna digital y demás. Por lo tanto, se va reemplazando determinados valores que eran propios de la religión. Y definitivamente se elimina el sacerdote como
al cual se lo reemplaza por un programador como nuevo mediador con el más allá. El sacerdote era quien mediaba o nos comunicaba o nos guiaba hacia Dios. Ahora va a ser un programador o un psicólogo. El psicólogo en realidad funciona como el sucesor del sacerdote moderno. Por eso decimos muchas veces, antes la gente cuando tenía un problema iba a consultar al sacerdote a ver cómo lo resolvía, hoy va al psicólogo. Pero hay una diferencia entre el psicólogo y el sacerdote, que tiene que ver con la transición del cuidado del alma al mantenimiento del yo del psicólogo hoy. En la arquitectura de la modernidad, el psicólogo ha reemplazado al sacerdote como una figura de referencia para el sufrimiento humano. La culpa, la orientación existencial y la búsqueda de sentido son cambiadas hoy en cuál va a ser quién lo va a analizar. A diferencia del sacerdote, el psicólogo no conecta al individuo con un absoluto trascendente, sino con un yo autónomo, moldeable y autorreferenciable. Antes el sufrimiento humano era interpretado como consecuencia del pecado, la caída o el misterio de la existencia. Hoy, el sufrimiento humano en realidad es una disfunción emocional, una falla en la autorregulación del yo. La culpa ya no se debe confesar, se la racionaliza, se la diagnostica y, ¿por qué no?, se la medica. El sacerdote ofrecía confesión, redención, guía moral y salvación eterna. El psicólogo hoy escucha, valida, utiliza el relativismo axiológico, el ajuste conductual y el bienestar. Se pasa de salvar el alma, que era el objetivo del sacerdote, a la estabilidad de la identidad, que es lo que persigue el psicólogo. Del terror, la religión tradicional tenía un terror, tenía un miedo reverencial al creador y tenía conciencia de un juicio final, y en la psicología moderna el fortalecimiento del propio ser, el amor propio, la libertad interior sin referencia de trascendente es el objetivo. Se cambia entonces la eternidad del aquí y ahora, se pierde el misterio y se instala la gestión emocional. La oración se reemplaza entonces por ejercicios de mindfulness, el examen de conciencia por cuestiones de autoevaluación, el ayuno y el sacrificio por pautas de autoaceptación. Lo sagrado, en definitiva, se convierte en una rutina y lo trascendente en una técnica. El psicólogo entonces no es enemigo del sacerdote, pero ha ocupado su lugar funcional en una sociedad cada vez más secularizada. Bajo otra epistemología, podríamos decir que ya no cura el alma con gracia, sino que ajusta el ego con métodos. En este proceso, la humanidad perdió la conexión con lo eterno y ganó la adaptación a lo inmediato, condición que es absolutamente ideal entonces para el ciudadano global, que es maleable para las élites. Las religiones tradicionales entonces se transformaron en una amenaza estructural para el proyecto global de la ingeniería del nuevo ser humano. No porque sean violentas, sino porque imponen límites que ninguna élite puede borrar, los de la naturaleza, la trascendencia y la dignidad del alma. Por eso las religiones en realidad son atadas, desacreditadas y recicladas. En realidad no por lo que hacen o por lo que hayan hecho mal, sino por lo que impiden hacer. Ese es el objetivo final que están persiguiendo las élites: liberar sus ataduras. Las religiones les funcionan como ataduras para los nuevos proyectos que tienen en marcha. Por lo tanto, hay que destruir esas religiones, cambiarlas, redefinirlas, redireccionarlas para que se adapten al nuevo modelo social. Por eso lo que nosotros estamos viendo es un cambio social de una profundidad histórica. No es un cambio de gobierno, es como mínimo un cambio de sistema, y que va por mucho por encima de las divisiones coyunturales que podamos ver entre izquierdas, derechas y todas las cuestiones que la modernidad nos ha ido enseñando.
Esto tiene que ver con una idea mucho más trascendente, y quienes deciden los destinos del mundo lamentablemente están embarcados en un juego que nosotros no comprendemos, que en general no vemos, que es un juego de humo y espejos, donde la democracia liberal termina siendo el eje central de esto. Es la gran herramienta que tienen para producir los cambios sin que las sociedades se alteren lo suficiente como para impedir esos cambios. Las masas, el número, el pueblo común, no termina de comprender hacia dónde está llevado, porque la guerra también es cognitiva. Y lo más desalentador, podríamos decir, de este diagnóstico, es que todas las estructuras referenciales de poder son parte del sistema de opresión. Entonces, cambiar esto va a requerir muchísimo esfuerzo, ingenio e inteligencia.